Buenos días. No sonó como la porra de mi sombra, pero bueno. Tremendo Moy. Pronto lo vamos a mandar a tocar atrás de la pantalla, por eso. No es cierto. Buenos días a todos. Me gustaría que en esta mañana le diéramos un fuerte aplauso a toda la gente que nos visita por primera vez. Gracias por opacar la sombra, ¿verdad? Bueno, algunos no saben de qué estoy hablando, pero algunos sí que se rieron. Pero en esta mañana estamos entrando en la segunda parte de Tesoros. La semana pasada empezamos esta serie, esta nueva aventura, porque terminamos la serie acerca del Salmo 23, ¿verdad? Que es nuestro pastor. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y si estamos continuamente leyendo su escritura, pues vamos a degustar este salmo. Y terminamos cuando el Señor prepara la mesa, ¿verdad? Todo lo que nosotros podamos necesitar ya está en la mesa, porque Él dijo: preparo banquete en presencia de lo que te angustia, en presencia de tus enemigos. Y sabemos que ese es el Dios que cumple sus promesas. Y la semana pasada empecé esta serie de tesoros, ¿verdad? Porque vemos en la Biblia que hay muchos tesoros materiales, pero también espirituales, y hoy estoy hablando de materiales. Y la pregunta que nos hacíamos al comenzar esta nueva serie es: ¿qué pasa cuando tienes la mesa servida? ¿Qué pasa cuando viniste al Señor con tu matrimonio quebrantado y el Señor te puso en la mesa y hubo una restauración? ¿Qué pasa después de que Dios provee lo que necesitas en la mesa? A lo mejor algunos no tenían trabajo, ahora tienen un buen trabajo. Algunos no tenían dinero, estaban quebrados. ¿Qué pasa cuando el Señor te puso lo que tú necesitabas en la mesa? Y estuvimos viendo, y quiero ir rápidamente a Proverbios capítulo 15, versículo 6, que era la base que usamos para esta enseñanza. Y dice ahí la escritura: en la casa del justo hay ¿qué? Tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. La bendición, y aquí hay una gran diferencia: puedes acarrear tesoros ilícitamente o haciendo cualquier tipo de cosas. Yo les decía que el hecho de que mucha gente veas que tiene yate privado, barcos y todo eso, y estoy refiriéndome a los carteles, no significa que ellos sean bendecidos. Hay mucha gente que puede producir y eso no es igual a bendición, porque mucha gente piensa que las riquezas tienen que ver con bendición y no necesariamente. Hay gente que hace riquezas ilícitamente, como los carteles. Sin embargo, aquí dice la Biblia que esas riquezas o esos ganancias acarrean dificultades. Entonces esa gente no está feliz. Pero cuando el Señor empieza a prosperarte paulatinamente, un proceso, ¿verdad? Entonces tú puedes dormir en paz sabiendo que lo que tú tienes es el Señor que te proveyó en la mesa. Y para entrar a la la segunda parte, entonces lo que vimos en la primera parte es que aprendimos que el tesoro número 1 es material, número 2 es temporal, y número 3 aprendimos que los tesoros materiales son una mayordomía. David entendió esto. Él tenía un tesoro. Obviamente que Israel en ese tiempo estaba muy próspero, y el tesoro de la nación era una nación muy próspera. No había pobreza. Pero me encanta también en los días de Salomón que él lleva a otro nivel la economía de Israel, donde la plata la devalúan. Tú la podías patear en las calles porque no tenía ningún valor. Pero David, de su tesoro personal, él trajo una grande cantidad para la construcción del templo. Y él, a pesar de que dice traje de mi cuenta personal o de mi tesoro personal, al final del día termina diciendo que era Dios el que le había dado esa riqueza. Entonces aprendemos que no debemos de poner nuestra confianza, porque el dinero le salen alitas. Ahorita puedes tener, mañana no. Ahorita puedes andar en carro, mañana puedes andar en micro, porque no son confiables las riquezas. Entonces nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta ¿en quién? En Dios. Y voy a entrar a esta segunda parte, el número 4, pero antes voy a orar. Señor, estamos sentados a la mesa que has preparado para nosotros. Hoy, Señor, nos queremos formatear. Muchas veces crecemos en culturas donde nos enseñan muchas cosas que no son de acuerdo a tu palabra.
pero que hoy podamos ser humildes y poder reconocer en algún área de nuestra vida, si es que estamos poniendo nuestra confianza en nuestro trabajo, en nuestra economía. Y aprendimos en esta serie, Señor, que esas cosas son inciertas, no son seguras, pero hoy decidimos poner nuestra confianza en ti y que lo que has preparado hoy en nuestra vida pueda traer una transformación y que jamás seamos los mismos, en el nombre de Jesús. Amén. Número 4, el tesoro material es una prueba. Número 4, los que llevan notas, el tesoro material es una prueba. En la primera carta o en el primer libro de Crónicas 29:17 hay la historia para continuar lo que estaba escribiendo David o lo que declaró David en estos versos. Mira lo que dice David: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud, ¿qué pasa con la rectitud? A Dios le agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Abro un paréntesis acá en medio de estos versos que acabamos de leer, porque las ofrendas deben de ser voluntarias. A mí me gusta enseñar en esta casa, no es camisa de fuerza, ¿verdad? No tienes que dar a la fuerza, pero son principios bíblicos que sin estos principios bíblicos obviamente no vamos a prosperar. La Biblia enseña que es más bendición dar que recibir. Y hoy Geraldine compartía, que fui sorprendido, ¿no?, acerca de desafiarlos para lo del modelo de Jesús. Esto tiene que ser voluntario. Y agradezco a Dios porque en diciembre cumplo 20 años y creo que apenas estoy empezando después de 20 años otra vez. Estoy en un reinicio y estamos aprendiendo más porque creemos que el Señor no ha terminado con nosotros. Entonces síganos teniendo paciencia. No somos pastores modelos, pero queremos ser más como Jesús. Gracias por su entusiasmo. Entonces en este número 4, ¿verdad? El tesoro es una prueba. Estamos viendo que Dios escudriña los corazones. Entonces Dios, los que llevan notas, si quiere escribir, escriba esto, aunque es poquito largo, pero se lo quiero decir. Dios prueba nuestros corazones dándonos una medida de éxito, dándonos una medida de recursos, y luego espera y observa qué hacemos con ellos y cómo son nuestras actitudes hacia Dios y a las cosas materiales. En otras palabras, tú puedes estar en una buena relación con Dios hoy, pero el día de mañana tú puedes prosperar y te puedes olvidar de Dios. Entonces Dios siempre va a probar nuestro corazón. Es decir, tú no tenías algo antes, no sé, esto puede ser una familia, esto puede ser dinero, pero hoy quiero enfocarme porque la enseñanza tiene que ver con cosas materiales. Y Dios te va probando porque te va soltando y te va bendiciendo, y después se hace a un lado esperando a ver cómo vas a reaccionar. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? A lo mejor usted dice: pastor, pues todavía no he llegado donde quiero, pero vas a llegar. Quiero decirte, dile a tu vecino: Dios quiere prosperarte y bendecirte. Estas son buenas noticias. Aunque usted no lo crea, Dios quiere prosperarlo y Dios quiere bendecirlo. Gracias por su entusiasmo. Pero esa es una gran verdad y lo vamos a aprender hoy en la Escritura. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, 27, 30, hoy este ejemplo de este rey Ezequías nos va a abrir nuestro entendimiento y creo que va a traer una aportación a nuestras vidas, porque si no fuera tan importante este pasaje, usted lo va a encontrar en el libro de Crónicas. Esta misma historia está en el libro de los Reyes. ¿Y qué creen? Isaías también el escritor sagrado se toma el tiempo para escribir acerca del rey Ezequías. Entonces creo que es algo que podemos sustraer mucho para aprender y ser balanceados en nuestra vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 27 al 30. Si tienen demasiado calor, pueden abrir esta puerta si nos ayudan los servidores, por favor. Dice ahí esta historia: y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió ¿qué? Tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite.
establos para toda clase de bestias. Iba a decir algo aquí, pero a lo mejor no. Y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia. Ahora me gustaría que si usted trae su Biblia electrónica pudiera poner en un color la frase que sigue, o si trae su Biblia, subraye esto: porque Dios había dado muchas riquezas. Por eso te digo que Dios te quiere prosperar y Dios te quiere bendecir. Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón de la riba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Y en estos pasajes vamos a ver, la prueba que él tenía que pasar. Y está en el verso 31. No perdamos de vista esto, porque en esto voy a enfocar mi enseñanza. ¿Lo podemos lanzar, el verso 31? Por favor. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio, no pierda de vista eso. Habían mandado a personas de Babilonia para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios le dio mucha riqueza, lo prosperó, pero después Dios hizo a un lado para esperar a ver qué había en su corazón. Es verdad que Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, pero muchas veces tú vas a ver que Dios abandona ciertas personas, ciertas ciudades, para probar qué hay en el corazón del hombre. No pensé que eso fuera a causar tanto silencio. Usted está pensando: Señor, no me abandones. Pero hay muchos pasajes hablando de ciudades. La Biblia dice que el Espíritu Santo, o bueno, Dios en ese tiempo, pero es obvio que era el Espíritu Santo. Dice la Biblia que donde Dios se manifestaba era en Silo. Y dice la Biblia que Dios abandonó Silo y no había más presencia. Oraban, pero ya no estaba la presencia ahí. Vuelvo a remarcar, la presencia de Dios está en todas partes. Sin embargo, en este caso bendijo al rey Ezequías, lo prosperó en gran manera, después se hizo a un lado para saber cómo iba a actuar. Es muy fácil adorar a Dios cuando todo va bien. Es muy fácil adorar a Dios cuando tengo comida en el refrigerador, cuando hay salud, cuando hay bienestar. Es muy fácil hoy venir a esta casa y escuchar a los muchachos que lo hacen increíble y nos pueden dirigir a adorar a Dios. Pero ¿qué cuando no hay todo esto que te estoy diciendo? Cuando no hay comida en el refrigerador, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay situaciones con los hijos, o cuando estamos atravesando difíciles cosas. Y hoy cantábamos algo muy interesante, una canción nueva que cantamos. ¿Qué pasa cuando no sientes a Dios en tu vida? Alguien, sinceramente, alguien ha orado y alguien se ha sentido como que Dios no está con usted. ¿Puedo ver su mano levantada? ¿Hay alguien así que se ha sentido? Es muy natural. Es muy natural. Y muchas veces puede que, me atrevo a decir porque la Biblia lo respalda, puede Dios de repente soltarnos a ver cómo vamos a reaccionar, no solamente en cuanto a lo económico, pero en cuanto a nuestra fe. ¿Cómo vamos a responder en la situación que estemos atravesando? Usted perdió un ser querido, Dios va a probar cómo va a responder a eso. Perdió la empresa, Dios va a probar cómo va a responder a eso. Todos los que estamos aquí en alguna manera hemos perdido algo. Hemos atravesado, como decía David, valles de sombra de muerte. Unas son sombras, pero otras cosas son literales que pasamos. Cuando atravesamos por un cáncer, cuando atravesamos por un problema en la familia. Y estas no son sombras, estoy hablando de problemas reales que podemos atravesar. Yo creo, usted juzgue a su criterio, pero yo creo que muchas veces Dios nos suelta para ver cómo vamos a responder en cuanto a nuestra fe. Y cuando Dios ve fe es cuando Dios responde a lo que estamos necesitando. Entonces es interesante ver este pasaje, y lo quiero repetir por última vez. Si lo podemos mandar, porque en esto quiero basar la enseñanza. Y para mí este versículo a mí me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque dice aquí: más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron para saber
ellos tenían un propósito, y no pierda de vista, era saber acerca del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó, es una palabra muy fuerte. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Entonces, nuevamente remarco, Dios es omnipresente, pero hay veces que Él se retira para probarnos. Y en el segundo libro de Reyes está la historia, porque es algo interesante ahí en el capítulo 20, verso 1 al 6. Hoy vamos a leer mucha Biblia porque tiene que ver con la historia de este hombre. Dice ahí la escritura del verso 1 al 6: por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. Qué privilegio de este rey, ¿no? Qué privilegio que nadie de ustedes ni yo sabemos cuándo nos vamos a morir. Pero este rey, Dios le manda un mensaje y le dice a través del profeta: mi querido rey Ezequías, alista tus cosas porque te vas a petatear, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver que este cuate ora a Dios, le llora a Dios, y Dios le extiende 15 años de vida. Ahora, en este paréntesis que abrí, quiero decirle que me he dado cuenta que la mayoría de las personas nos da miedo morir. ¿A cuántos de aquí les da miedo morirse? Ahora resulta que no, a nadie. Pero yo me recuerdo que ¿sí? ¿Ustedes también? Bueno, ¿a quién no le da miedo morirse? Pues levante la mano. Ay, qué valientes. Te voy a sacar la metralladora. Eso dicen, pero cuando están viendo que estás en un avión y abroches el cinturón porque se pone a orar, ¿a poco no? Que ahorita levanta la mano, pero si está encañonado por un secuestrador, a ver si no, patitas, ¿para qué las quiero, no? Todos tenemos ese pavor a morir. Pero le traigo buenas noticias. Pablo dijo que el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Aún morir dentro del cristianismo es ganancia. Pero el problema de Ezequías es que estaba tan enamorado de lo que tenía, estaba tan arraigado. Y creo que era una buena noticia, porque si el cuate tenía oro, yo le decía la semana pasada, el oro en el cielo lo tienen de pavimento. Ya no iba a ocupar oro el cuate, ya iba a estar delante de su amado Dios, porque él tenía una buena relación, él caminaba en rectitud, pero se quería quedar en la tierra. Y continúa diciendo ahí: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir, no te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oró, él oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación. ¿Alguno de nosotros nos atreveríamos a decir esto? Haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Qué interesante historia, ¿no? Qué padre que Dios pudo oír la oración. Y yo vengo a decirle en esta mañana: llórale a Dios. Es bueno llorarle a Dios, porque Dios mira tus lágrimas. Y la pregunta es si estamos caminando en rectitud como este rey. Ahí es donde se les va el wifi a muchos, ¿no? O se nos va el wifi a muchos. Pero también le traigo buenas noticias. Si usted anda caminando chueco, también Dios lo oye, porque tenemos un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Yo pensé que eso los iba a alegrar.
no importa cómo estés caminando hoy y tienes una necesidad, Dios te escucha y Dios puede cambiar de opinión. Dios, en varias ocasiones en la Biblia, Dios había determinado algo, pero después sus hijos lo hicieron cambiar de opinión. Y me llama la atención aquí también acerca del profeta, y es algo que me gusta resaltar porque el profeta era obediente, ¿no? Va y obedece lo que Dios le está diciendo, le da un mensaje y luego se lo cambia. Entonces tenemos un Dios que podemos mover su mano a misericordia. ¿Alguien me está escuchando? No solamente para nosotros, pero para nuestra ciudad, para nuestro país. Por eso la iglesia debe de seguir orando y clamando por un México transformado. La transformación que viene no la va a traer nuestro presidente Obrador, que seguimos orando por él, pero la transformación va a ser el Espíritu Santo a través de su iglesia, porque estamos creyendo que viene un cambio a nuestro país. Aunque ese amén fue como muy forzado, no sé. Y los que se quedaron callados es porque no tienen fe. Pero yo tengo fe que Dios va a usar a su iglesia en este tiempo para traer una transformación a nuestra ciudad y a nuestro país. Ahora, aquí viene el prodigio por el cual mandaron a los babilonios. Fíjate el milagro que Dios hace a este rey. En la misma historia, en el segundo libro de Reyes 28 al 11, viene la historia. Dice ahí: mientras tanto Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿qué señal dará el Señor como prueba de que se me sanará y en 3 días iré al templo del Señor? Isaías contestó: no pierda de vista, porque ni estas historias están como para hacerlas en Hollywood. Mire, fíjese bien. Como prueba de que me sanará en 3 días iré al templo del Señor. Isaías contestó: esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Y le hace la pregunta: ¿te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas o que se atrasara 10 gradas? La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz. ¡Qué milagro tan impresionante! Y tú te estás muriendo porque te faltan 20,000 pesos para cubrir tus deudas. Si Dios hizo regresar el reloj 10 grados, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar que no tiene el poder para sacarte adelante de lo que puedas estar pasando? Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No sé cuántos están esperando un milagro, pero Dios lo puede hacer hoy si te atreves a creer. Si lo vas a dar, delo con entusiasmo en esta mañana. Pero ¿qué creen? Aquí viene la prueba para Ezequías. Qué milagro tan picudo, ¿no? Y esto me reta a que siga tomando retos de fe en este año. Vamos a ir al CIEM y ese es un reto para nosotros, aprender más para ser mejores de lo que estamos haciendo las cosas. ¿Qué retos tienes por delante? Son pasajes que nos deben de desafiar. Y aunque no esté pasando nada en este tiempo en tu vida, eso no quiere decir que Dios no quiera hacer cosas contigo. Él está esperando cómo vas a responder a lo que necesitas. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Y aquí es donde de repente sí me enojo, porque de repente hay gente que se trunca y siempre: ay, es que yo no nací para esto. Si supiera para lo que usted fue creado. Por eso Él nos da más de lo que pedimos y entendemos. Usted pide cualquier cosita y el Señor quiere bendecirlo. Yo escribí mis notas: no solo fue un milagro personal, pero fue universal hacer retroceder el reloj 10 grados. Eso quiere decir que Dios puede hacer milagros también universales.
Es muy poderoso lo que le estoy diciendo. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue vigente. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y hoy que yo estoy leyendo esto, está cobrando vida la palabra de Dios, porque su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vengo a decirte que no hay nada imposible para Dios. Yo escribí en mis notas: los embajadores de Babilonia querían saber acerca del prodigio, porque el prodigio estaba relacionado con el rey Ezequías. Ahora recordemos que en Babilonia estaban los más picudos que estudiaban las estrellas. Estudiaban, ¿cómo se le llama a los que estudian las estrellas? ¿Esos? ¿Astrónomos? ¿Astrólogos? ¿Astrónomos? Ustedes se recuerdan cuando Jesús, los magos de Oriente que llegaron eran de Babilonia porque habían estudiado la estrella. Entonces estos cuates querían ir a ver, a saber del prodigio que había pasado con el reloj, pues, porque se regresó 10 grados. Estos, quiero remarcar este pasaje porque aquí es donde empiezo a predicar. Estos cuates no querían ir a ver la riqueza, no querían ir a ver la riqueza del rey Ezequías. Le digo por qué: porque en Babilonia había elotes. Tú no puedes impresionar a un rey con la riqueza que puedas tener, porque los reyes tienen riqueza. Una de las características de los reyes es porque ellos son ricos y son prósperos. Los que fueron a ver a el rey Ezequías querían ver acerca, porque estaba relacionado el milagro con él. Y para Ezequías era la oportunidad de manifestar el Dios grande que tenía. Era la oportunidad de decir: yo estuve a punto de morir, pero tuve un Dios grande que me sacó y me extendió 15 años. Y Dios pudo retroceder 10 grados el reloj, ¿verdad? Está emocionado por ello. Pero ¿qué creen? Ezequías no habló de Dios. Ezequías hizo alarde de su riqueza. Cada vez que te pasa un milagro es una oportunidad, no para que te hagas tú el picudo, pero para decir: yo antes estaba en la bancarrota, pero tuve un Dios que me levantó, me sacó del pozo de la desesperación y me puso en un lugar seguro. Cada uno de nosotros, cada vez que salimos de situaciones difíciles, es una oportunidad para exaltar la grandeza de Dios que tenemos. En otras palabras, Ezequías no pasó la prueba. Segundo libro de Crónicas 32-31. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Para eso habían ido los babilonios. Y en el segundo libro de Reyes 20:16-17, aquí está lo trágico cuando no reconocemos al Señor. Porque Dios, vuelvo a remarcar, por una redundancia, lo prosperó, lo hizo rico y después hizo un lado para saber cómo iba a responder el rey. Y en estos versículos vamos a encontrar que él fue reprobado. Segundo libro de Reyes 20:16-17. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia, no quedará nada, dice el Señor. Y yo cuando estaba terminando esta enseñanza de hoy, yo me hice una pregunta: ¿qué hubiera pasado? Si me ayudas en el piano, mi querido Javi. Y ahora le gané al Javi. La pregunta que me hice yo: ¿qué hubiera pasado si el rey Ezequías, cuando tuvo la oportunidad de compartir del prodigio, de resaltar?
le sugiero que lea la historia en las tres partes. Léala en Crónicas, léala en Reyes y léala en Isaías. Nunca Ezequías, nunca, cuando él los tiene en la oportunidad, nunca menciona a Dios. Porque el profeta Isaías le hace la pregunta: cuando vinieron los de Babilonia, ¿qué les mostraste? Y ahí era la oportunidad para que él hubiera dicho: pues les mostré la grandeza de mi Dios. Pero no, le dijo: le mostré toda la riqueza del palacio. Léalo. En esa referencia usted no va a encontrar que hace mención de Dios. Y ahí es donde no pasamos la prueba. Usted y yo tenemos que reconocer en esta mañana que si tenemos un techo es porque nuestro Padre nos lo ha dado. ¿Por qué te sientes tan picudo cuando puedes tener un mejor hogar que otras personas? Y sientes que eres más porque tienes eso. Quiero decirte que así como el rey Ezequías se le profetizó, dice: viene el tiempo donde toda la riqueza que has acumulado se lo van a llevar a Babilonia. Y fue lo que pasó. Pongamos los pies sobre la tierra. Esta serie me ha revolucionado, porque si hoy podemos tener algo es porque Dios lo ha dado. Yo le quiero decir algo, para muchos a lo mejor no es nada lo que le voy a enseñar, pero su servidor nunca ha tenido una cuenta en el banco. Hice doctorado en secundaria y yo les he enseñado eso. Y desde que conocí al Señor ha sido una aventura, porque no he tenido un sueldo o no he puesto mi confianza en eso, pues, porque yo siempre trabajé en una empresa. Y de todos los años que he servido al Señor, he visto cómo ha incrementado los ceros a lo que venimos haciendo. Vuelvo a repetir, para muchos a lo mejor no es nada lo que le quiero compartir, pero este edificio, cuando llegamos por primera vez acá, llegamos sin $1. Hicimos negocios sin $1. Y remarco, no es a lo mejor para muchos nada, porque usted va a Guatemala, y yo cuando llegué a Guatemala quería cerrar la Congre, ¿no? 3,000 autos en parqueadero, y bueno, te pega muy feo, pero preferí alimentar la fe. Y mucha gente viene y mira lo que hemos logrado por la gracia de Dios, y me dicen: wow, ese edificio muchas personas lo quisieran tener. Y dices tú: ay, caray, como que se te hace normal ya estar en un lugar así. Y recientemente estaba comiendo con unas personas y muy amablemente me invitaron un plato de frijoles y un virote, y me supo tan bueno porque es una salsa tan gloriosa. Pero tuve que reprender a esa persona, porque dijo: pues aquí está esto poco, que yo sé que no es nada, pero espero le guste. Le dije: usted está en un gran error, porque ¿cómo que no es nada? Gente que vive bajo un puente quisiera comer lo que yo estaba comiendo, y dicho sea de paso, tortillas de harina recién hechecitas. Tú puedes decir: no es nada esas tortillas de harina porque era lo último que tenía, pero Dios te la proveyó. Estaba la viuda de Sarepta de Sidón, y va el profeta y le toca y le dice: dame a mí primero, porque textualmente dice que tenía un puñado de harina y poco aceite para después dejarse morir. Ese era el pensamiento. Muchas veces menospreciamos lo poco que podamos tener, pero para los que no saben, en un año por este ministerio, por fe, pasó arriba del $1,000,000, y en diciembre cumplimos 9 años por la gracia de Dios. Ahora, bueno, antes de que lo dé, porque quiero que si lo va a dar, lo dé con ganas. La mayoría de pastores que me preguntan: ¿y cómo le has hecho? Ahí está una prueba, porque yo pudiera hacer alarde y decir: bueno, es que es la fe, ¿no? Y sobre todo hay gente que te puede echar a perder, y si tú no aterrizas las cosas, puedes decir: sí es cierto, soy un hombre de fe.
O pueden decir, es más, le digo algo, la gente piensa que tengo mucha lana, qué bueno, gloria a Dios, me están profetizando. Pero usted no sabe cómo empecé. Piso de tierra, lonas azules. Esa batería que acabamos de arreglar ahí era meterla, sacarla todos los días, sacar bocinas. Ustedes no saben, por eso a lo mejor para muchos no cobra sentido esto que estoy enseñando, para mí sí. Y lo primero que digo que aprendí a hacer es, mira, lo hemos hecho por fe y Dios ha sido bueno con nosotros, porque membresía grande no tengo. Y se asombran cuando le digo, cuenta en el banco tampoco. ¿A poco no tienes cuenta en el banco? Pues no es pecado, ¿no? Solo Dios que ha respaldado esto. No sé si me estoy explicando. Porque a ver, póngame $1,000,000 de pesos. Si yo todavía estaría esperando en aquel edificio, y por cierto la Chachis no tuviera casa, estaría esperando $1,000,000 de pesos para venirme acá. Pero le creímos a Dios. Y ahora estamos siendo retados para comprar. Aunque me sigan tirando a loco, este edificio lo vamos a comprar. No solamente este edificio, pero los terrenos de los lados. Sea un plato de frijoles con tortillas de harina, jamás digas que es poco. O sea una langosta, seas arrogante y no des gracias por lo que puedas tener. Ahora usted me dice en esta mañana, pastor, pues sí, pero pues yo no soy rico como Ezequías. No tengo para pasar esa prueba. Te digo algo, no necesitas tener tanto para que puedas ser probado, para Dios hacerse a un lado y a ver cómo vas a responder. Porque Dios se manifiesta en las mínimas cosas que nosotros pensamos, ni nos imaginamos.